Con el lanzamiento de Merlina, esperábamos una nueva serie que disfrutar y nos hiciera divertirnos después de un largo día. Netflix nos levantó tanto las esperanzas por 8 meses diciéndonos que va a ser una nueva y mejorada familia Addams. Pero la verdad es que nos deja mucho que desear. La serie más bien parece Stranger Things de Tepito. Tiene la misma historia y trama. En Merlina, tanto como en Stranger Things, hay un pueblito con una criatura que está desapareciendo a las personas. Merlina, junto con sus amigos, tiene que resolver este misterio, para así liberar al pueblo de las desapariciones y tristeza que sufre. Sin duda la trama suena bastante familiar, y esto es una decepción, ya que el director de esta serie fue Tim Burton, quien produjo El cadáver de la novia, La pesadilla antes de Navidad, Charlie y la fábrica de chocolates, entre otras películas más. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. La verdad es que esperábamos más creatividad y originalidad en el guión. Y todos los aficionados de Tim Burton estaban ansiosos de ver una nueva obra de arte, con un estilo oscuro y su trama gótica que lo caracteriza. Pero lo único que produjo fue una niña bipolar con drama de High School Musical. Si quieres llegar a ver esta serie solamente porque te encanta la familia Addams, no lo hagas. Porque no te vas a llevar esa emoción de nostalgia. No tiene nada de parecido a la primera familia Addams. Lo único que tienen en similar son los nombres. No hay ni una historia o desarrollo de la vieja historia de los locos Addams. No vemos muchas interacciones entre la familia. Solamente es Merlina tratando de escapar de una escuela de puro raro. No importa si viste la serie en un día o la estás empezando a ver. Sin duda en la mayoría de los capítulos pensaste: ¡qué aburrido! Ojalá y la trama vaya más rápido porque ya me quiero dormir. El guión de la serie es bastante repetitivo y parecido a las demás series de nuestra época. Desde el primer capítulo ya podías ver quién iba a ser el malo. Edgar Allan Poe dijo: cree en nada de lo que oyes y en la mitad de lo que ves. Claramente el alumno más famoso de Nunca Más lo aprendió aquí. Todo lo que va a pasar es bastante predecible, y aunque te quieran sorprender o hacer creer que le va a pasar algo malo a Merlina, nunca se sintió ninguna emoción de miedo o intriga de qué es lo que va a pasar después. En el primer episodio, donde vemos la primera aparición de Merlina, es cuando le están haciendo bullying a su hermano. Nos muestra un poco de su poder, tocando a una persona y puede ver qué es lo que va a pasar con él, en su futuro o qué es lo que le pasó en su pasado. Así es como se entera que el equipo de natación humilló a su hermano. Todo aquí marcha bien, pero donde se empezó a ir todo al carajo fue cuando Merlina quería vengar a su hermano y defenderlo contra el equipo de natación. ¡Hey, Dalton, mira! Es la hermana de Pericles. Ella llega diciendo: nadie tortura a mi hermano más que yo. Lo loco es que ella lleva 2 bolsas de pirañas para tirarlas al agua. ¡Qué chingados! ¿De dónde sacó las pirañas tan rápido para irlas a tirar a la piscina donde practicaba el equipo de natación? No creo que el baño de la escuela en los inodoros tengan las pirañas. Después de esto, la mamá de Merlina nos cuenta que casi mata a uno de los del equipo de natación. La familia de ese muchacho iba a presentar cargos por intento de homicidio. ¿Cómo se vería eso en tu expediente? Terrible. Todos sabrían que no terminé el trabajo. Pero por obra de arte, o más bien por el poder del guión, ella no va a la cárcel, sino más bien a una escuela llamada Nunca Más. Y aquí es donde empieza la verdadera historia, donde podemos ver todo tipo de locuras, desde hombres lobo, sirenas y vampiros. Básicamente una escuela de raritos. Y me puse a investigar, porque tal vez Merlina es un vampiro, ya que le encanta la oscuridad y el blanco y el negro. Pero nada de esto. Ella solo es una simple humana con visiones, y en la escuela a los humanos los tratan mal o ignoran. Yo llevo aquí 1 año y medio y aún me siento como una intrusa. ¿Es porque es la única normie del personal? Muy rara para los normies y no lo suficiente para los excluidos. Todavía hay un puñado de maestros que no quieren aceptarme. Esto nos da otra pregunta. ¿Por qué un hombre lobo se haría amiga de Merlina? Esto no tiene sentido. Sí, pero también lo haces porque somos amigas, ¿verdad?
Tú esperarías más de la actuación de Jenna Ortega o de los demás actores, pero con cada episodio pensaba que estaba viendo Disney Channel. Actuaban como en esos shows viejos donde salía Miley Cyrus o Victorious. No hubo ningún momento donde me tomara las cosas en serio o me causara una emoción o miedo. O por lo mínimo que me pudiera identificar con el personaje. Pero esto nunca pasó. Tal vez la única persona que dice que sí se puede identificar con el personaje es la chica gótica de tu escuela que quiere llamar la atención de todos. Y estoy seguro que ahora vamos a ver a un montón de chicas queriendo ser como Merlina. ¿Por qué no te clavas en la sociedad? Me agrada clavar. La parte de la sociedad no mucho. Hasta la propia actuación de Morticia Addams era terrible. Pareciera que cada vez que besaba a Gómez Addams quería vomitar, como si la estuvieran forzando. Bésalo, bésalo, te quitamos todo tu dinero. ¡Ay, no! En algunas de las series hay personajes a los cuales no puedes soportar, pero Merlina tiene un montón de estos personajes, desde la sirena que se cree la muy hasta el niño raro de las abejas. No sé por qué el que escribió todo esto tuvo que transformar una serie vieja con una vibra oscura a una serie de millennials y de los generación Z, donde mencionan Snapchat, TikTok e Instagram. Tienes que abrir una cuenta de Insta, Snapchat y TikTok. Pienso que las redes sociales son un vacío tragaalmas de validación sin sentido. Lo único que nos falta es que la Merlina se echara un baile de TikTok con los hombres lobo. Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso. Pudieron hacer que esta serie tuviera bastante más potencial, sin añadir todas las cosas nuevas de nuestra era actual, porque añadiendo todo esto es como si fuera una familia Addams millennial. Si se hubieran quedado con la esencia vieja, le hubieran dado un toque más especial a la serie, ya que todos sabemos cómo es vivir en el mundo de las redes sociales, donde nada más puedes mover las nalgas y ya tienes 1 millón de vistas. Pero no muchos sabemos cómo es vivir en esa época vieja, donde no todos son aceptados y menos los darks o góticos. Ahora Merlina tiene más aceptación en nuestra época que en la época en la que estaba basada los viejos Addams. Oye, para que sepas, yo sí te creo. Para resumir, a la serie le falta más desarrollo de personajes, un mejor guión y que la actuación no se parezca tanto a la de Disney. Si no, cada vez más se va a parecer a la Desencantada, pero en gótica. Pero ustedes, ¿qué piensan, amigos? ¿Le cambiarían algo a esta serie? ¿Piensan que sí está bien? Los leemos en los comentarios. Tú eres la reina del chisme. ¿Cuál es la historia de Rowan? Primera cita, apártense perras que ya llegué. A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la pupi y el